Benvingudes i benvinguts en aquest podcast del Servei Espais Joves de l'Ajuntament de Palma. Com hem anat fent durant tota la setmana, continuam donant a conèixer projectes liderats per dones en diferents aspectes, tant artístics com d'altres disciplines. Avui tenim aquí a na Didi. Na Didi és una dona jove de 15 anys que se dedica a cantar. Hola Didi, com estàs? La primera pregunta que te volíem fer és que te presentis, però que te presentis a nivell musical, que és el que tu fas. Ens podries explicar per què te dediques a cantar, quant de temps fa que cantes i si tens formació en aquest àmbit? Bueno, pues canto simplemente porque me gusta y porque desde que era muy pequeña me han inculcado la música y el cantar y todo. Y mis padres, que como también tienen música y le han enseñado el tema de la música, pues a mí me lo han inculcado también. I a l'hora de cantar, quins projectes tens? Estàs ficada en un grup de música? Cantes tu per el teu compte? O si no estàs ficada ara en un grup, si has estat ficada anteriorment o si te faria ganes estar-hi en cas de que no estiguis? Bueno, precisamente canto sola, pero he cantado 2 canciones con un grupo llamado Yenko, un buen grupo la verdad, lo recomiendo, y ahora pues me apetece estar en un grupo, si estar unos meses cantando con un grupo para ver cómo es, así que bueno, lo solicito a ver si alguien me quiere meter en algún grupo y eso. Ens podries parlar un poquet de les teves influències? Les teves influències tant a nivell de quina música escoltes, per exemple, habitualment, i quina música prefereixes a l'hora de cantar? Bueno, escucho casi todos los tipos de música, la verdad, de hasta canciones hasta en alemán, la verdad, tengo un recorrido muy largo de canciones, y a la hora de cantar prefiero cantar pop, porque es como lo que más cómodo estoy, pero por ahora si se me surge alguna otra canción que me guste cantar o que sea de otro tipo de música, pues no tengo ningún problema, i ja està. Didi, ara que mos deies això, se m'ha acudit una pregunta. Tu que fas covers o fas temes propis? I mos podries explicar un poc quin és el teu repertori? Si són covers, quines covers fas? O si són temes propis, d'on treus les idees, etc. Ahora hago covers, pero sí que tengo pensado cómo hacer canciones propias y demás, lo estoy pensando y cómo es, pero de covers hago básicamente solo de mujeres, solamente por el hecho de que es más cómodo a la hora de cantar. Solo tengo una canción con un hombre que es de Bruno Mars y pues hago cada vez que actúo unas 5 canciones covers hechas por mí, más o menos. Per continuar l'entrevista, mos podries explicar què estàs fent ara? Si és que estàs fent alguna cosa a nivell de si t'estàs preparant, si estàs assajant, si estàs creant. I després, quins són els teus plans de cara a un futur? Ahora estoy prácticamente cantando en conciertos, sobre todo en Espais Jove, y tengo pensado cantar toda la juventud que tengo, que me queda ahora, solamente cantar en conciertos, cantar en más sitios que no sea solo Espais Jove, que aunque sea un sitio muy bueno, también quiero cantar ser más abierta en el hecho de cantar en conciertos con más personas. Y para un futuro pues, es eso, no tengo pensado trabajar de ello, la verdad, solo disfrutar cantando y ya está. Didi, te puc demanar una cosa? Te volia demanar quant de concerts has fet i també que mos expliquis un poc com recordes el teu primer concert a nivell d'emocions o a nivell de sensacions, perquè ho hem parlat amb altres artistes, creiem que el primer concert és una experiència com a molt irrepetible i és interessant saber què n'opineu d'això. He hecho 3 conciertos, me parece, y el primero fue cuando tenía 10, 11 años y fue en Inca, fue con una academia con la que llevo bailando también cuando era muy pequeña, y la profesora, como era bastante amable, me dijo a ver si quería cantar ahí. Y algo que me pareció muy curioso es que, claro, yo vivía en Inca y conocía prácticamente todo el pueblo, y
no sé, me sentí muy cómoda el hecho de estar viendo personas que conozco, estar como muy alegres y muy dándome mucha, no sé, mucha comodidad. Y luego lo más gracioso fue que luego en el instituto, en primero de la ESO, muchos de mis compañeros me lo estuvieron recordando y me estuvieron diciendo que les había gustado mi concierto. Y algo que me acuerdo también es que había cantado Complicated de Avril Lavigne y claro, la pista sonó mal al principio y no podía escuchar el principio. Y claro, no sabía qué hacer en aquel momento y con lo que había escuchado, como yo en mi casa había estado practicando horas y horas con mi madre, pues ya solo haber escuchado un trozo ya podía haberme seguido y aunque me hubiera faltado el primer trozo, todo lo demás lo podía haber cantado y es algo que hasta ahora lo recuerdo. Molt bé, Didi. Una pregunta, per què no mos recomanes algun artista, alguna cançó, algun disc que t'agradi molt o que estiguis escoltant molt o que per tu sigui especial? Pues quiero recomendar dos artistas, mujeres. La primera es Nati Peluso, una artista no española, no me acuerdo dónde, de Argentina me parece, que la verdad me encanta mucho porque canta las canciones que le apetece, le da igual lo que opinen los demás, o sea, hace canciones muy explícitas, pero son canciones que hombres lo hacen y pues no dicen nada, pero si una mujer lo hace ya ahí se pone todo el mundo como locos. Y por eso me gusta mucho que dice lo que quiere, lo que le apetece, se expresa como quiere y me encanta, la verdad. Y otra artista que la escucho desde muy pequeña es Melanie Martínez, una artista inglesa, no sé dónde es, que ahora no está cantando mucho, pero la conozco desde muy pequeña y hace canciones que también son mucho de que no tienen mucho sentido, pero si la escuchas muchas veces ya le encuentras el sentido y son canciones, tiene algunas canciones muy profundas, como hay alguna de su último disco que habla de por qué el cuerpo femenino si está, aunque esté un poco descubierto porque es muy, ahora no me sale la palabra, como muy sale ahora. Sí, como que atrae mucho a los hombres y porque es culpa eso de las mujeres o algo así. Y por eso me encantan mucho esas artistas, sobre todo. Molt bé, i amb aquestes recomanacions estem arribant ja quasi al final de l'entrevista, però abans de despedir-nos, Didi, agrair-te que hagis volgut venir a compartir el teu projecte amb nosaltres, agrair que hagis volgut dedicar un temps també a compartir les teves experiències, els teus projectes, i bueno, despedir-nos de tu, donar-te les gràcies novament i demanar-te si tens alguna cosa més a afegir abans de tancar. Quería darle las gracias también a Spice Jove porque es el primer sitio que me ha dado puertas abiertas a cantar y a abrirme más. Y sobre todo quería decir que el 11 de marzo, mañana, voy a cantar en Partes Esbalas a las 5:30, así que quien quiera ir a verme cantar, pues que venga.